En la tranquila soledad de sus aposentos privados, la comandante Liran sintió un cambio inquietante agitarse en lo profundo de ella, un sentimiento que parecía extraño incluso para ella. Liran no era ajena a la disciplina como líder de alto rango del dominio Zení, su vida seguía los estrictos códigos de su sociedad, un mundo donde las emociones y los impulsos biológicos estaban gobernados por el control, la moderación y el propósito. Para una comandante Aní no había lugar para lo inesperado y, sin embargo, esta noche su cuerpo latía con una calidez extraña y desconocida. Acababa de regresar de una misión en la Tierra, un planeta del que los Ani rara vez se preocupaban hasta ahora. Por razones aún no claras, el Consejo le había asignado una tarea sin precedentes: pasar tiempo en la Tierra, observar a los humanos de cerca e incluso, si era posible, interactuar con ellos. La curiosidad Zani estaba reservada para momentos raros y la Tierra se consideraba un planeta caótico sin importancia para sus grandes planes y, sin embargo, cuando aceptó la misión, se sintió intrigada por su naturaleza peculiar. Una noche fue todo lo que se permitió. Una noche pasó observando a los humanos. Formas extrañas dibujadas por una mezcla de deber y curiosidad. Se había conectado con uno de ellos, un hombre humano llamado Aden, cuya calidez y energía la intrigaron. Ella ahora, mientras trataba de volver a su rutina en la nave Zani, podía sentir los signos sutiles pero inconfundibles del cambio. Se inclinó más cerca del espejo tenuemente iluminado estudiando su reflejo. Su piel era un tono más pálida, sus ojos reflejaban un brillo desconocido, su corazón latía en un nuevo ritmo casi como si su esencia hubiera cambiado. El concepto era impensable. La biología Zani estaba estructurada inmutable, no podía cambiar ni siquiera en presencia de otra especie, pero no podía negar las sensaciones dentro de ella. Una parte de ella se preguntó si esto estaba conectado con su noche con el humano. Sus pensamientos. Alto Consejo Zani. Su tiempo era sospechosamente preciso, como si supieran algo que ella no sabía. Respirando profundamente para reprimir su creciente aprensión, abrió el canal. Comandante Liran. La voz de Arinden resonó por la habitación tranquila pero autoritaria. Hemos detectado anomalías en su biografía reciente, no tienen precedentes. Liran se enderezó enfocando su mente para suprimir cualquier rastro de inquietud. ¿Anomalías? ¿Qué tan graves son? No estoy completamente seguro, Ron respondió con un tono inusualmente cauteloso, pero parece que su reciente contacto con un humano puede haber desencadenado ciertos cambios biológicos. Actualmente estamos analizando los datos. Hasta entonces, debe abstenerse de tener más contacto con la especie humana y regresar al dominio para un examen exhaustivo. Las palabras la ocultaron como una ola de frío. El Consejo no era conocido por su tolerancia a la imprevisibilidad y cualquier anomalía en un Zani se tomaba con la mayor seriedad. El pulso de Lan se aceleró. Si el Consejo descubría algo profundamente alterado dentro de ella, algo que desafiara su estructura rígida, las consecuencias podrían ser graves. Entendido, Arin, respondió enmascarando su creciente sensación de inquietud. Cumpliré con la directiva del Consejo. Cuando el canal se cerró, Lian respiró profundamente, pero la sensación de aprensión solo creció. No podía ignorar los cambios que se arraigaban dentro de ella ni los recuerdos de esa noche en la Tierra que seguían apareciendo en su mente. No había sentido nada inusual durante su tiempo con Aden, nada que pudiera haberla advertido de esta consecuencia inesperada y, sin embargo, en lo profundo de ella sintió que algo profundo había sucedido. Era como si su propia esencia hubiera sido alterada, dejándola con más preguntas que respuestas. Determinada a entender lo que le estaba pasando, comenzó a revisar la biopiel ella misma buscando alguna pista, pero en la fría luz de los escáneres de la nave sus hallazgos solo confirmaron desconocidos patrones que solo podían vincularse a la interacción humana. Las implicaciones eran asombrosas, pero una parte de ella, en algún lugar más allá de la lógica y la razón, sintió un destello de algo nuevo. ¿Era miedo, curiosidad o era algo aún más extraño? Una calidez inexplicable que parecía crecer con cada latido de su corazón. En ese momento el comandante Liran tomó una decisión. ¿Descubriría ella verdad sobre este cambio, incluso si eso significaba desafiar las órdenes del Consejo? Con su decisión tomada, ordenó a Anderlan que sintiera una oleada de resolución como nunca antes había conocido. El dominio Zani había sido su vida entera, una base de control estructural y obediencia inquebrantable, pero esto estaba más allá del alcance del dominio. Lo que fuera que le estuviera pasando, era solo ella quien debía entenderlo. Sus aposentos estaban en silencio, salvo por el suave zumbido de los sistemas de la nave. Se movió hacia la consola de comando, sus dedos se posaron sobre los controles, dudando solo brevemente antes de escribir un comando para eludir la vigilancia del Consejo. Normalmente, tal acción sería impensable, incluso traidora, pero el misterio que crecía dentro de ella era demasiado convincente para abandonarlo a los caprichos de un consejo burocrático. Su pulso se aceleró cuando inició un escaneo seguro,
Uno que analizaría sus cambios biológicos sin alertar al Alto Consejo cuando la pantalla comenzó a llenarse de datos, los ojos de Lian se abrieron, su ADN estaba evolucionando. Los Ani eran conocidos por su genética estable con solo variaciones mínimas a lo largo de los milenios, pero ahora estaban surgiendo patrones extraños, uno que no podía identificar y, sin embargo, el extraño secuencias eran de alguna manera familiares, tenían rastros de la tierra de esa noche de Aden. El recuerdo de él trajo un extraño aleteo a su pecho, una sensación ajena y extraña. Él había sido diferente a cualquier ser que había conocido. La resistencia humana era cruda y sin mostrando una energía desenfrenada, una calidez que podía sentir incluso ahora. Tal vez era esto lo que permanecía dentro de ella, alterándola de maneras que el Consejo nunca podría entender. Perdida en sus pensamientos, casi se pierde el timbre silencioso de un mensaje entrante. Frunciendo el ceño, abrió la línea encriptada, medio esperando al Consejo. En cambio, un rostro familiar apareció en la pantalla oficial. Sarin, su leal ayuda y el único Sani en el que realmente confiaba, el comandante Liran Sarin. Comenzó su voz baja, su mirada llena de preocupación. Escuché las órdenes del Consejo. Planean detenerte para una inspección biológica completa a tu regreso. Si encuentran lo que sospecho, es posible que no te permitan reanudar tu puesto. Lian apretó la mandíbula, una sensación de hundimiento asentándose en su estómago. Tenía la sensación de que no dejarían pasar esto. Temen cualquier cosa fuera de su control. Ella hizo una pausa sabiendo la gravedad de sus siguientes palabras. Pero no puedo regresar sin respuesta. Sarin, necesito entender lo que me está pasando y lo que esto significa para nuestra especie. La mirada de Sarin parpadeó con cautela. Si se enteran que has desafiado sus órdenes, pueden declararte comprometido. ¿Sabes lo que eso podría significar? El peso de su advertencia era claro. Declarar que un Sani estaba comprometido era un acto de Ar-Rasher, una eliminación de la sociedad tan completa que la existencia de uno era prácticamente borrada de los registros. Sin embargo, la determinación dentro de Lian solo se solidificó más. Ella no se dejaría borrar, no mientras las preguntas ardieran dentro de ella. ¿Qué pasa si? Sarin vaciló mirando por encima de su hombro antes de inclinarse más cerca de la pantalla. ¿Qué pasa si buscas respuestas fuera del dominio? Su corazón se aceleró. La idea de dejar la seguridad del Sani era territorio inexplorado. ¿Estás sugiriendo que me vaya? Sarin rebelde. Estoy sugiriendo, respondió lentamente, que encuentres a Aden nuevamente. Los humanos pueden saber algo que sea demasiado tarde. La idea parecía imprudente, peligrosa y absolutamente necesaria. No había un protocolo para buscando ayuda de una especie alienígena y, sin embargo, cuando la idea se arraigó en su mente, trajo consigo una emoción, una chispa que se sintió completamente nueva. Muy bien, dijo finalmente, su voz firme. Encontraré a Aiden, pero necesitaré una forma de evitar que me detecten. ¿Puedes ayudarme? Sarin sintió su lealtad destejiéndose. Borraré cualquier registro de esta conversación y estableceré un rastro falso para tu nave, pero ten cuidado, Lian. Si el Consejo se da cuenta, no se detendrán hasta que te capturen. Ella le dio un sentimiento decidido, gratitud parpadeando en su mirada. Gracias, Sarin, haré contacto una vez que lo encuentre. Con sus conexiones cortadas, Liran se volvió hacia la consola de navegación. Sus manos volaron sobre los controles, ingresando coordenadas para una región remota de la Tierra donde podría restablecer contacto con Aiden mientras los motores cobraban vida. Un sentido de propósito la inundó más fuerte que cualquier orden que el Consejo pudiera darle. Su nave navegó a través del vacío, las estrellas brillaban a su alrededor mientras dejaba la seguridad del espacio Sani. Cuando la vibrante esfera azul de la Tierra apareció a la vista, se permitió un momento para reflexionar sobre los cambios que Aiden había despertado dentro de ella. Eran más que solo físicos, sus pensamientos y emociones se sintieron alterados, su sentido del deber cambió hacia algo que apenas podía nombrar en ese instante. Lian se dio cuenta de lo que era la libertad de elegir su propio camino lejos de las rígidas expectativas del dominio. Fue aterrador y estimulante cuando entró en la atmósfera de la Tierra. Los recuerdos de esa noche regresaron con claridad, la calidez de la presencia de Aden, la forma en que su mirada se había encontrado con la de ella, con una apertura que desafiaba todas las barreras entre las especies. No lo había entendido entonces, pero ahora que dentro de ella, una nueva vida estaba comenzando, un misterio tan vasto como las estrellas y tan íntimo como un latido. La nave Luran aterrizó en la Tierra al amparo de la noche, ubicada dentro de un denso bosque lejos de miradas indiscretas. El zumbido familiar de los sistemas de la nave se desvanecieron dejándola rodeada por el extraño silencio de una tarde terrestre. Una ligera niebla se aferraba al suelo y el aire se sentía espeso, vivo, con un sentido extraño a sus sentidos, pero reconfortante de una manera que podía explicar aquí, lejos de la fría esterilidad del dominio. La cruda vitalidad de la Tierra despertó algo dentro de ella. No tenía que buscar la ubicación de Aiden antes de irse. Aprovechó su huella digital, una tarea simple para la tecnología Sani, e identificó su última residencia conocida. Vivía en un pequeño pueblo en las afueras, lo suficientemente aislado como para ser discreto,
pero lo suficientemente cerca de la ciudad para obtener suministros. Recogió su capa, un material oscuro que se mezclaría fácilmente con las sombras, y partió a pie mientras caminaba. Liran sintió el pulso de nueva energía que irradiaba desde dentro de ella, calentándola y acelerando sus pasos. La anomalía que había provocado este viaje no era solo un inconveniente, era un misterio que exigía resolución, pero era más que eso. Se dio cuenta de que cuanto más tiempo estaba en la Tierra, más sentía una atracción instintiva hacia Aden, casi como si su presencia pudiera aterrizarla. Estabilizado, la transformación que se estaba produciendo en su interior era justo antes del amanecer cuando llegó a su casa, una pequeña cabaña apartada de la carretera rodeada de árboles espesos. Se acercó escaneando silenciosamente el área en busca de cualquier señal de vigilancia. Satisfecha de que estaban solos, respiró hondo para calmarse, levantó la mano y golpeó el silencio. Se alargó lo suficiente como para preguntarse si se había ido. Entonces la puerta se abrió con un crujido y allí estaba ahí. Algo más preocupado tal vez estaba allí, su expresión ilegible. Atrapado entre la conmoción y el reconocimiento, Liam finalmente logró bajar la voz como si temiera que hablar demasiado alto se rompiera el momento. ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que nunca te volvería a ver. Su corazón se agitó de una manera que se sentía desconocida y estimulante. Tenía que volver, dijo, su voz firme pero teñida de urgencia. Algo pasó después de esa noche. Mi gente ha detectado cambios en mí, cambios que no entienden, y yo no me comprendo del todo, pero creo que está conectado contigo, a lo que pasó cuando nos conocimos. Parpadeó absorbiendo sus palabras. Su expresión se volvió seria. Entre él, dijo, dando un paso atrás para dejarla entrar. Ella entró. Sus sentidos inmediatamente se llenaron con la calidez terrosa de su hogar, el aroma de la madera y algo ligeramente dulce como los restos de una comida. Se trasladaron a la pequeña sala de estar, donde le hizo un gesto para que se sentara, pero ella permaneció de pie, demasiado inquieta por resolver qué exactamente había cambiado. Preguntó frunciendo el ceño. Podía ver la preocupación en sus ojos, la intensidad de su enfoque. A pesar de toda la naturaleza impulsiva de su humanidad, Aden estaba tranquilo, ahora estable, de una manera que la tranquilizó. Mi biología comenzó a insegura de cómo ponerlo en términos simples. Está evolucionando. La fisiología sana es fija, programada para ser inmutable. Estamos diseñados para la estabilidad, pero después de esa noche comencé a experimentar cambios físicos y emocionales, como si mi propia esencia se estuviera adaptando. Los ojos de Aden se suavizaron, pero había un destello de asombro en su mirada. Así que estás diciendo que nuestra conexión desencadenó este cambio. Ella asintió, su voz apenas por encima de un susurro. Si el consejo lo detectó de inmediato y ordenó que me sometiera a exámenes para determinar el alcance de estos cambios y tal vez para neutralizar cualquier amenaza. Ella dudó, preguntándose cuánto debería revelar. Diferente, pueden exiliarme de mi puesto o peor. La miró en silencio, su mirada inquebrantable. Luego en voz baja preguntó, ¿por qué viniste a Milian? Debes haber sabido los riesgos. La pregunta permaneció entre ellos, aligerada con posibilidades tácitas. Respiró profundamente, permitiéndose un raro momento de vulnerabilidad, porque necesitaba entender y porque sentía que lo que fuera que estaba pasando era algo que solo podía descubrir contigo. La expresión de Aden se suavizó y extendió la mano, colocando su mano sobre la de ella. La calidez de su toque se filtró en ella, conectándola a tierra de una manera que no se había dado cuenta de que necesitaba. No estás sola en esto, dijo, su voz firme y segura, lo resolveremos juntos. Una oleada de alivio la invadió y con ella una innegable sensación de conexión. Había cruzado galaxias, desafiado a su propia gente y arriesgado todo, solo para estar aquí con él. Y sin embargo, parada aquí, las razones de sus acciones se sentían tan claras. Hay algo más, dijo tomando aire. Sospecho que los cambios dentro de mí son más que físicos o emocionales. Creo que hay algo nuevo creciendo. La mirada de Aden se agudizó y pareció entender instintivamente lo que quería decir. ¿Crees que podrías estar cargando algo? Asintió lentamente. Su mirada significaba, si es algo que ni mi gente ni la tuya podrían haber anticipado. Una vida que une dos mundos, dos especies. Se quedaron allí en silencio, el peso de la revelación asentándose entre ellos. Las implicaciones eran vastas y complejas. Una unión que desafiaba la biología lógica y siglos de tradición sani, y sin embargo había algo profundamente profundo en ella, una conexión que trascendía todo lo que alguna vez había conocido. Después de una larga pausa, Aden habló. Entonces tendremos que mantenerlos a salvo a ambos. Una sensación de calidez floreció en su pecho ante sus palabras, tranquilidad que no sabía que necesitaba. El consejo me estará buscando, admitió sintiendo el peso de su decisión. Un nuevo no se detendrán hasta que entienda. Tomó sus manos entre las suyas. Entonces nos mantendremos por delante de ellos. Te ayudaré, Luran. Encontraremos una manera de protegerte a ti y a esta nueva vida. Cuando el amanecer amaneció sobre el horizonte, arrojando un cálido resplandor sobre la habitación, Liran sintió un renovado sentido de propósito. Este viaje solo estaba comenzando y el camino por delante era incierto, pero con Aden a su lado se sintió lista para enfrentar lo que viniera después. Juntos navegarían por este territorio
inexplorado, desafiando las probabilidades y abrazando las posibilidades que se presentaban ante ellos. El sol de la mañana se filtraba a través de los árboles arrojando una luz dorada sobre la tranquila cabaña en el interior. Liran y Aden se sentaron en una conversación silenciosa planeando sus próximos pasos. El consejo no estaría muy lejos, su tecnología y recursos significaban que podían rastrear incluso el rastro más pequeño de energía Sani y probablemente ya estaban en la Tierra escaneando en busca de su firma. El tiempo se estaba escapando y tendrían que moverse rápidamente si querían. ¿Alguna posibilidad de escapar sin ser detectado? Aden había sugerido que se adentraran más en las montañas donde el terreno denso y el acceso limitado les darían algo de tiempo. Con su conocimiento del paisaje y su equipo avanzado, podrían crear una zona segura temporal, un lugar donde los Ani tendrían dificultades para encontrarla, pero incluso mientras planeaban, Lian sabía que no podían evadir el consejo indefinidamente. ¿Estás seguro de esto?, preguntó mientras miraba a Aden empacar suministros con movimientos eficientes y practicados. Había visto a humanos defenderse unos a otros, protegerse a sí mismos, pero él estaba dispuesto a enfrentar un consejo intergaláctico por su sana y una vida que según todos sus estándares ni siquiera debería existir. Sí, estoy seguro. Aden respondió sin dudarlo mirándola con una mirada firme. Esta no es solo tu lucha, Lian, este niño, esta vida estamos protegiendo. Ella, un sentimiento que la arraigó y la abrumó a la vez. Ella era Ani y sin embargo aquí con él sintió algo completamente humano, la fuerza de pertenencia, de estar atado a otra alma, y en ese momento supo que no podía regresar. Juntos enfrentarían lo que viniera y ella ya no llevaría esto sola. Partieron mientras el sol de la mañana subía más alto, caminando por bosques densos y senderos largos y estrechos que pocos humanos sabían que existían. Liran escaneó sus alrededores constantemente, sus sentidos se agudizaron alerta incluso al más mínimo sonido o movimiento. El consejo usaría rastreadores Sani, dispositivos sofisticados que podrían escanear en busca del más mínimo rastro de ADN. Sani mantuvo sus niveles de energía lo más bajos posible, enmascarando su presencia mientras Aden lideraba el camino, pero al anochecer, cuando se acercaban a un claro apartado ubicado entre dos acantilados rocosos, sintió un temblor de inquietud. La sensación era débil pero inconfundible, un pulso distante, casi como un latido del corazón, solo que mucho más frío. Era la tecnología del consejo acercándose. Están viniendo, dijo mirando hacia Aden. Tendremos que movernos más rápido, pero Aden negó con la cabeza señalando una entrada de cueva medio oculta por el follaje. De esta manera podrían sentirte si seguimos moviéndonos, pero esto bloqueará la señal. Confía en mí, está protegido por depósitos minerales naturales. Tendrán dificultades para recoger algo. Se deslizaron en la oscuridad de la cueva. El aire húmedo y frío a medida que avanzaban más adentro. Aiden activó una pequeña luz iluminando las paredes de piedra a su alrededor. Liran podía sentir la presión familiar del escudo mineral a medida que avanzaban más profundo, una sensación de conexión a tierra sorda que parecía amortiguar incluso los latidos de su propio corazón. Se detuvieron en una pequeña cámara lo suficientemente grande como para sentarse, con una fina corriente de agua goteando por una pared. No era nada cómodo, pero era seguro por ahora. Estaban con los ojos fijos en ella. Liran vaciló sopesando la verdad de su respuesta. Probablemente intentarán extraerme primero, no me matarán. No, al principio querrán entender la anomalía, pero una vez que se den cuenta de lo que está creciendo dentro de mí. Se calló sin necesidad de terminar la oración. El consejo vería esta vida como una amenaza, una abominación que podría desestabilizar el código genético cuidadosamente controlado de los Ani. Aden se acercó agarrando su mano. No dejaremos que te lleven a Tini, a este niño. Ella encontró su mirada y por un momento se quedaron así, una promesa silenciosa pasando entre ellos. Él no era Sani y ella no era humana, pero juntos habían creado algo nuevo, un vínculo que trascendía ambos mundos. Entonces supo con absoluta certeza que lucharía por esta vida con cada gramo de fuerza que tenía. Las horas se alargaron y la tensión en el aire creció. Hablaron un poco, el silencio entre ellos denso de anticipación y los débiles ecos de movimiento distante fuera del consejo estaban calmando el área, sin duda decidido a encontrarla. De repente el comunicador de Lian, que había silenciado desde que llegó a la Tierra, zumbó débilmente. Lo miró y una ola de alarma la atravesó cuando reconoció el código, un enlace directo de Rin, su oficial al mando. Ella dudó y luego activó el dispositivo que protegía el sonido de Aden con su mano. La voz del comandante Liran Rank llegó mezclada con fría autoridad. Has roto las órdenes del consejo y evadido la captura. Somos conscientes de tu ubicación. Su corazón dio un vuelco y se preparó, robando su voz. Estoy protegiendo algo importante, Arin, algo que desafía nuestra comprensión. Tus acciones son imprudentes, respondió su tono. Regresaré ahora y aún podemos ofrecer indulgencia. Esta desviación amenaza la estabilidad de toda nuestra especie. Tal vez nuestra estabilidad estaba destinada a ser desafiada, respondió sorprendiéndose con la fuerza en su voz. Esta vida, este niño, es una prueba de que somos capaces de más de lo que Ham. Voz cargada de advertencia,
Rin respondió: tu elección es comandante final, si no cumples actuaremos como sea necesario para proteger el camino. Annie, esta es tu última oportunidad. Ella cortó el enlace, su mente acelerada. El consejo no iba a detenerse, harían lo que fuera necesario para eliminar lo que veían como una amenaza. Su pulso se aceleró, pero se volvió hacia Aden con una resolución feroz. Saben que estamos aquí, dijo su voz firme, pero no volveré, no sin luchar. Aden asintió, su rostro fijo con determinación. Entonces estaremos listos. Pueden tener tecnología, pero no conocen estas montañas como yo, y tenemos una ventaja. Ellos no se conocen entre sí. Se quedaron en silencio, robándose a sí mismos mientras las fuerzas del consejo se acercaban. El aire a su alrededor cargado de propósito y desafío. Juntos enfrentarían lo que viniera, luchando no solo por sobrevivir, sino por un nuevo futuro que uniría sus mundos y desafiaría todas las expectativas. En la tenue luz de la cueva una sensación de calma se apoderó de ella. Ya no era solo la comandante Lian del dominio Zen, era una madre, una protectora, y por primera vez verdaderamente libre. El aire estaba denso de tensión mientras Liran y Aden esperaban en la cueva, escuchando cualquier sonido que pudiera indicar la aproximación del consejo. Lian podía sentir un leve temblor debajo de su piel, una sensación que no había sentido antes. No era miedo exactamente, sino una mayor conciencia, un impulso primario de proteger lo que más apreciaba. Sabía que los Zenin no cederían, seguirían viniendo hasta que la capturaran o los derrotaran. Se sentaron en silencio. La mano de Aden envolvió la de ella como para anclarla. A este momento había encontrado un paquete de viejas bengalas de emergencia entre sus suministros y ahora estaban listos, una última línea de defensa si el consejo violaba su escondite. Un leve zumbido comenzó a resonar a través de la caverna, haciéndose más fuerte con cada segundo. Liran lo reconoció de inmediato, la resonancia característica. Sobre nosotros, susurró, están usando un escáner de proximidad, nos localizarán en minutos. La mandíbula de Aden se tensó, pero mantuvo la calma. Tenemos que salir corriendo, estarán vigilando la entrada de la cueva, así que tendremos que encontrar otra salida. Juntos se movieron al otro extremo de la cueva, donde un estrecho pasaje conducía más profundamente a la montaña. Estaba oscuro y traicionero, pero era su única esperanza. Comenzaron a descender sintiendo su camino a través de las sombras. Mientras el bajo zumbido de la nave Zenith se hacía más fuerte, de repente un estallido de luz inundó la caverna cuando un pequeño dron en forma de disco descendió a través de una fisura sobre sus sensores, brillando y de un rojo siniestro. Los habían encontrado. Corran, gritó Liran, tirando de Aden por el pasaje. Tropezaron a través del túnel tortuoso. Las paredes se estrecharon a su alrededor, apenas lo suficientemente anchas para pasar. Podía escuchar al dron acercándose, su desgaste mecánico cada vez más fuerte. Finalmente salieron al aire libre, emergiendo en una estrecha cornisa a mitad de camino del acantilado de la montaña. El paisaje se extendía ante ellos, bañado por el resplandor rojo anaranjado del sol poniente, pero no había tiempo para admirar la vista. Flotando justo más allá del acantilado, una elegante nave Sani colgaba en el aire, su superficie plateada brillando en la luz que se desvanecía. La escotilla lateral de la nave se abrió y varios soldados Sani con armadura oscura salieron, sus armas apuntando a Lian y Aden. El propio Ron estaba al frente, su mirada fría, y la inquebrantable voz del comandante Lian Ron resonó en el acantilado, amplificada por los altavoces de la nave. Has desafiado al consejo, has puesto en peligro el dominio y has comprometido nuestra forma de vida. Ríndete ahora y tus acciones aún pueden ser perdonadas. Lan dio un paso adelante, su cuerpo tenso pero su voz firme. He visto cosas que ninguno de ustedes ha considerado. ¿Estás dispuesto a destruir una vida? Una vida, Enoch. El rostro de Ron se oscureció. No entiendes el propósito de nuestra orden. El dominio ha prosperado durante milenios debido al control. Tu anomalía desearía siglos de estabilidad. No se puede permitir. Aden dio un paso adelante, su voz inquebrantable. Tal vez es hora de que tu gente aprenda que el cambio no tiene por qué ser una amenaza, que algo nuevo puede ser poderoso sin ser peligroso. Los ojos de Ron se entrecerraron. Humano, no sabes nada de lo que hablas. Pero Lian vio un destello de vacilación en su mirada. Por un breve momento vislumbró algo tácito, un indicio de duda. Los Ani se habían enorgullecido durante mucho tiempo de su orden y precisión, pero era posible que incluso Rin, incluso el alto consejo, sintiera el peso de su estructura inquebrantable. El silencio se prolongó y luego, con un pequeño asentimiento casi imperceptible, Rin tomó su decisión, hizo un gesto a sus soldados y en un movimiento fluido levantaron sus armas. La mente de Lian corrió. Estaban acorralados, sin ningún lugar a donde correr, pero se negó a rendirse. Extendió la mano aprovechando las reservas más profundas de su energía, convocando una fuerza que no sabía que poseía. Podía sentirla acumularse dentro de ella, una oleada de poder que pulsó a través de sus venas, cruda e indómita, y luego, cuando los soldados avanzaron, la desató. Una ola de energía brotó de ella, un escudo brillante que se expandió hacia afuera formando una barrera protectora alrededor de ella, y Aiden. Los soldados tropezaron hacia atrás,
momentáneamente cegados por el brillo del campo de energía. Incluso Rin tomó un paso atrás, su expresión cambió de resolución a conmoción. Lian sintió que se debilitaba la tensión de mantener el escudo cobrando factura, pero se mantuvo firme, sacando fuerza de la vida dentro de ella, del futuro que estaba luchando por proteger. Rin recuperó su expresión endureciendo, levantó una mano indicando a los soldados que se prepararan para otro asalto, pero antes de que pudieran actuar, un repentino estruendo resonó a través de. Mientras la tierra se movía, un deslizamiento de tierra era inminente. Corre, Aden gritó agarrando la mano de Lian. Corrieron por la cornisa esquivando escombros que caían mientras el suelo se desmoronaba debajo de ellos. Los soldados Ani se dispersaron luchando por mantener el equilibrio mientras el acantilado comenzaba a colapsar. La voz de Rang sonó apenas audible sobre el rugido del deslizamiento de tierra. Esto no ha terminado, Lian. El consejo no descansará hasta que se restablezca el orden, pero. Sus palabras se perdieron cuando el suelo cedió, enviando rocas y escombros en cascada por la ladera de la montaña. Lian y Aden se apresuraron a ponerse a salvo, apenas escapando del deslizamiento de tierra mientras el acantilado se derrumbaba detrás de ellos. Cuando el polvo finalmente se asentó, se encontraron en una pequeña meseta lejos de la nave Sunny, que ahora estaba parcialmente enterrada debajo de las rocas caídas. Ron y sus soldados no estaban a la vista. Se quedaron en silencio, el peso de su escape se asentó sobre ellos. El escudo de Lian se había desvanecido, dejándola agotada pero viva. Se volvió hacia Aiden con una mezcla de alivio y agotamiento en sus ojos. Se acabó, dijo suavemente tirándola hacia sus brazos. Ella sintió apoyando la cabeza contra su pecho. Por ahora, pero vendrán de nuevo. El consejo no se detendrá hasta que encuentren una manera de terminar con esto. Aden apretó su agarre sobre ella. Entonces seguiremos corriendo. Protegeremos esta vida sin importar lo que cueste. Lian lo miró con una determinación feroz en su mirada. Habían desafiado las probabilidades, enfrentado peligros imposibles y emergido más fuertes que nunca. Y ahora juntos forjarían un nuevo camino, uno que ningún consejo o dominio podría quitarles. Mientras bajaban la montaña dejando atrás las ruinas de la persecución Sunny, Lian sintió una certeza tranquila e inquebrantable establecerse dentro de ella. Ya no era solo una comandante. Atados por el deber y moderación, ella era una MAD. Que se avecinaban, ella sabía que los enfrentaría con coraje, con amor y con una fuerza que incluso el dominio Sunny no podía contener. Mientras Liran y Aden descendían la montaña, el anochecer se instaló a su alrededor, tiñendo el mundo de tonos violeta y sombra. Cada paso que daban lejos de la nave Sunny se sentía como libertad, pero también un recordatorio de los peligros desconocidos que le esperaban a Lian. La supervivencia y el exilio eran algo inexplorado, un desafío que requeriría todas sus habilidades como comandante y toda su nueva resistencia como madre. Se movían en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos pero reconfortado por la calidez de la presencia del otro. Lian sabía que no podían quedarse en un lugar por mucho tiempo, el consejo se reagruparía y los perseguiría. Aún así, estaba decidida a encontrar un refugio seguro donde pudiera reunir sus fuerzas y algún día enseñarle a su hijo sobre su herencia. Las siguientes semanas pasaron en un borrón de sigilo y precaución. Aden los guió a través de bosques densos y campos desolados. Su familiaridad con la tierra les dio una ventaja constante sobre cualquier perseguidor. Encontraron algunos asentamientos humanos aislados, lugares donde la tecnología y la influencia de los Swan eran casi inexistentes. Aquí Lian experimentó la amabilidad de extraños que no sabían nada de su pasado pero le ofrecieron refugio y comida. Sin dudarlo, fue en estos lugares simples donde Lian comenzó a comprender la resistencia de la humanidad, la forma en que estas personas vivían cada día sin los códigos rígidos y jerarquías que definían su propia sociedad. Y cada noche, mientras se sentaba junto al fuego con Aden, se preguntaba si había una manera de reconciliar los mundos de los que provenían para mezclar lo mejor de ambos. Para el niño que llevó una noche mientras descansaban junto a un pequeño arroyo, Aden abordó la pregunta que había estado en sus mentes desde que dejaron las montañas: ¿qué vamos a hacer cuando nos encuentren de nuevo? No lo sé, pero si esto no estamos, vamos a dejar que se lleven a nuestro hijo. Primero tendrán que pasar por mí. Aden sonrió. Un dejo de orgullo brilló en sus ojos. Sabes, creo que finalmente estoy empezando a entender el espíritu Sunny. Liran sonrió con satisfacción. Su corazón dolía por el peso de lo que había dejado atrás. No somos tan diferentes. ¿Lo somos? Tal vez eso es lo que más asusta al consejo. Los días se convirtieron en semanas y lentamente forjaron una vida en el desierto. Aden le enseñó a Lian las habilidades de supervivencia con las que había crecido. Como rastrear animales,
encontrar plantas comestibles y navegar usando las estrellas. A cambio, ella le enseñó técnicas Annie para concentrarse y habilidades de disciplina que lo ayudaron a perfeccionar su intuición y mantenerlos a salvo. Pero a medida que se acercaba el invierno, sabían que no podían seguir corriendo para siempre. El dominio Sunny tenía recursos más allá de su imaginación y era solo cuestión de tiempo antes de que los encontraran. Una noche, mientras se preparaban para adentrarse en las montañas, un zumbido familiar bajo llegó a los oídos de Lian. Su corazón se hundió. Conocía ese sonido demasiado bien. Mientras Annie buscaba, Droun los había descubierto. «Tenemos que mudarnos», dijo con urgencia agarrando su mochila. Pero antes de que pudieran huir, una figura emergió de las sombras, un solitario soldado Sunny. Su expresión ilegible. Lian dijo en voz baja, su voz resonante con autoridad: «El consejo te envía un mensaje». Ella tensó su mirada endureciéndose. «¿Y qué es ese mensaje?». El soldado hizo una pausa y luego le entregó un pequeño disco brillante, el equivalente Sunny de una cápsula de mensaje. Esperó en silencio mientras lo activaba y Arin, el rostro de Ron apareció, sus ojos fríos y calculadores. «Comandante Liran», comenzó su voz, una mezcla practicada de autoridad y fingida empatía. «Te hemos observado durante algún tiempo y está claro que ya no eres quien eras. Sin embargo, el dominio está preparado para vivir en paz dentro de las fronteras del dominio siempre que cortes todos los lazos con este humano». La mandíbula de Lian se apretó. El dominio no estaba ofreciendo paz, estaban ofreciendo control, y la conocían lo suficientemente bien como para apuntar a la única cosa que pondría a prueba su determinación: la seguridad de su hijo. «¿Qué pasa si me niego?», preguntó su voz firme. «Rang». La mirada se agudizó. «Entonces haremos lo que sea necesario para preservar el orden. No quedará ningún refugio para ti y él. Niño será criado por el dominio, enseñado a respetar nuestras formas». El mensaje terminó dejando a Lian mirando el espacio vacío donde había estado la cara de Ron. Ella sabía lo que tenía que hacer. Sin decir una palabra se volvió hacia el soldado, sus ojos fríos e inflexibles. «Dile al consejo que si quieren traernos de vuelta tendrán que enfrentar las consecuencias. No entregaré a mi hijo a una vida de control y represión. Lucharé por su libertad y por la libertad de todos los Annie que se atreven a soñar más allá de las fronteras de los dominios». El soldado vaciló y luego asintió respetuosamente, un destello de algo parecido a la admiración cruzando su rostro antes de retirarse a la noche. Mientras desaparecía, Lian sintió una ola de resolución invadirla. Había tomado su posición y ahora no había vuelta atrás. Aden la tomó. Lian, su agarre firme e inquebrantable. «Encontraremos una manera, cueste lo que cueste», y juntos voltearon sus rostros hacia las estrellas, listos para forjar un camino que ningún dominio, ningún consejo y ningún decreto podría quitarles. Ahora eran libres, atados solo por las promesas que se hicieron el uno al otro y a la vida que luchaban por proteger. Lian y Aden sabían que no podían seguir corriendo, necesitaban aliados, otros que pudieran ayudarlos a proteger a su hijo y resistir la persecución implacable del dominio Seni. Así que buscaron a los que estaban al margen de la sociedad, rebeldes, vagabundos y marginados que no amaban la autoridad de los dominios. Entre nuevos amigos les proporcionaron recursos, refugio e información valiosa sobre los movimientos de los dominios. Algunos incluso se habían encontrado con Sunny, exploradores y tácticas compartidas sobre cómo evadir la detección. Cada persona que conocían le recordaba a Lian algo que una vez había pasado por alto sobre los humanos: su fuerza no estaba solo en su tecnología o recursos, sino en su feroz voluntad de protegerse unos a otros incluso cuando se enfrentaban a probabilidades abrumadoras. Con cada día que pasaba, Lian sintió que su compromiso con su causa se solidificaba. Sabía que su hijo crecería en un mundo que valoraba más que el orden rígido. Estaban construyendo una resistencia, una oportunidad de cambiar no solo su vida, sino las vidas de innumerables personas, Sunny y humanos por igual. Octava parte, la confrontación final. El frío del invierno todavía estaba en el aire cuando el dominio finalmente se acercó a su ubicación. Liran, Aden y sus aliados se reunieron en un valle apartado donde planearon hacer su última resistencia. Instalaron barreras defensivas, trampas disfrazadas y prepararon todas las armas que tenían a su disposición. Durante días, mantuvieron su posición mirando los cielos y preparándose para un ataque que sabían que era inevitable. Luego, en una mañana brumosa, el sonido de las naves Sunny resonó en el valle. Una flota de elegantes naves plateadas descendió, sus motores retumbaron siniestramente mientras aterrizaban en formación. De la nave líder emergió Arin Rin, mismo flanqueado por un equipo de élite de soldados Sunny. Lian dio un paso adelante, Aden a su lado y sus aliados se cerraron detrás. Rin la miró con una mezcla de decepción y determinación. «Comandante Lian», comenzó a transmitir su voz. Un tono de finalidad: «Esta es tu última oportunidad, ríndete y aún puedes salvarte a ti mismo y a tu hijo». La mirada de Lian era firme. «El niño será criado con libertad. Ron sabrán más que la rígida forma de vida del dominio. No los entregaré a un Moon
una mano indicando a sus soldados que avanzaran, pero antes de que pudieran, Aden y sus aliados desataron un aluvión de contramedidas. Explosiones sacudieron el suelo cuando se activaron trampas y el valle estalló en una batalla caótica. Humanos y Sunny lucharon codo con codo defendiendo su terreno y luchando por el derecho a vivir en sus términos. En medio del choque, Lian se encontró cara a cara con Ron. Era un luchador poderoso, cada uno de sus movimientos precisos y calculados, pero la resolución de Lian era inquebrantable. Luchó con un nuevo tipo de fuerza, la fuerza nacida del amor y el propósito. No solo estaba luchando por sí misma, estaba luchando por un futuro libre de la tiranía de los dominios. Su batalla era feroz, cada uno intercambiando golpes y poniendo a prueba al otro límites. Finalmente, con una última oleada de energía, Lian desarmó a Ron y se paró sobre él. Su arma apuntó a su pecho. Este es el fin, Ron dijo, su voz firme. El dominio no dictará el futuro de mi familia. Los ojos de Rin delataron un destello de miedo y por primera vez Lian lo vio como algo más que una autoridad inquebrantable. Era un hombre atrapado en su propia red de control, un líder temeroso de la misma libertad que ella había llegado a abrazar de mala gana. Asintió. Tal vez tenías razón en cuestionarnos, Lian, tal vez hay otra forma. Ordenó a sus tropas que se retiraran y mientras los soldados Sunny se retiraban, Lian supo que habían logrado más que la victoria en la batalla, habían ganado el derecho a vivir libremente y tal vez el comienzo de una nueva era. Años después, Lian y Aden estaban parados al borde de un bosque mirando a su hijo, un joven híbrido humano Sunny, jugar bajo el cielo abierto. El dominio se había retirándose a sus propias fronteras y una frágil paz se había establecido entre humanos y Sunny, su hijo, un símbolo de una nueva era. Crecería con lo mejor de ambos mundos. Lian miró a Aiden, su mano en la de él tenían. Sobrevivieron contra probabilidades imposibles, crearon una vida y una familia.